Bueno, bueno, muchas gracias a la Embajada de Suiza por, la, por el apoyo para renovar este proyecto, que ya es un proyecto, por cierto, que nosotros hicimos en el año 2017. Nosotros lo ejecutamos ese año con una metodología bastante, un poco más diferente de lo que aplicamos este año. Hubo algunos cambios. Bueno, el objetivo del mapa es básicamente evaluar los niveles de integridad, evaluando varias dimensiones en donde están comprendidas varios indicadores. Es un número, son unos 10 indicadores aproximadamente que medimos transversalmente, y este año hubo unos cambios en la metodología que básicamente, bueno, la gran novedad es la incorporación de las variables de género, ¿no? La ley de paridad y la participación de las mujeres en política, que la medimos evaluando la composición de las legislaturas provinciales en términos de género, comparando la composición previa a la composición actual. En el caso de la ley de paridad, lo que hicimos fue, al operacionalizarla, le otorgamos un valor a la ley de paridad cuando es 50%, cuando es 30%, cuando es 25%, digamos, dependiendo del tipo de ley de género que tiene cada provincia, asignamos un puntaje atendiendo a las posibilidades que tienen las mujeres en cada provincia desde el punto de vista estructural, meramente legal, ¿no? Para acceder a las legislaturas. Después, todos esos indicadores, el tema de las variables de género está en la dimensión de igualdad en el acceso a derechos políticos. Tenemos el de respuesta institucional, que es más que nada las denuncias que se reciben por vía institucional, las denuncias que se reciben por vía informal, y la competitividad democrática, que mide básicamente bueno, la competitividad electoral desde el punto de vista estrictamente electoral, por cierto. Entonces allí incluimos lo que tiene que ver, hicimos dos relevamientos, uno midiendo la percepción de los especialistas electorales sobre cada provincia, un especialista por provincia, por lo general especialistas que están en terreno, especialistas que están radicados en esas provincias y que tratan el tema extensivamente, y luego los apoderados de los partidos de oposición. Eso es importante mencionarlo porque, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer era un relevamiento de percepción de las condiciones electorales de parte de partidos de oposición. Por lo tanto, nosotros tuvimos que ponderarlo de alguna manera porque, claro, en ese indicador hay intrínsecamente un sesgo desde el punto de vista, porque son apoderados de partidos de oposición, pero bueno, al ponderarlo lo que tratamos es un poco de balancear un poco el peso que tiene cada indicador sobre el índice final, tratando de darle un peso más fuerte a esos indicadores que son un poco más objetivos y que no tienen tanto sesgo. Bueno, dado que incluimos en la metodología nueva estas variables de género, el Observatorio de Mujeres y Política que lidera Valentina hizo digamos, basado en este proyecto, lo que hizo fue coordinar un programa de capacitación de mujeres líderes en cada provincia, con especial atención a esas provincias que, bueno, desde un análisis preliminar que hicimos de los datos que teníamos, sabíamos que contaban con un poco menos de integridad, ¿no? Peores niveles de integridad. Al final, lo que hacemos es simplemente en una escala semáforo, evaluamos, categorizamos a las provincias como de baja, media o alta integridad. Bueno, esta quería explicarlo como un poquito mejor porque, digamos, eso va a esclarecer un poquito más los resultados que obtuvimos al final del mapa. El índice de democracia subnacional es un índice que no es nuestro, es un índice que es del doctor Carlos Gervasoni. Él trabaja muchísimo la democracia a nivel subnacional, y nosotros, este es un índice que ya incluimos en el mapa anterior, en la edición de 2017. Él estuvo muchísimo más involucrado en ese relevamiento que hicimos. Entonces, en este caso lo que hicimos fue una variación del índice de Gervasoni, el IDS, pero utilizamos exactamente los mismos indicadores y las mismas dimensiones. Entonces, nosotros, por un lado, tenemos dos dimensiones que agrupa 5 indicadores en total.
la competitividad electoral, que él llama contestation, y límites al poder, que él llama constraint. Entonces, la competitividad electoral habla exclusivamente de, digamos, comparamos... Natalia, ¿cómo le va? Hola. Hola, ¿cómo le va, embajador? Ahí tenés, puedes sentarte, Natalia. Empezamos recién. Entonces, sí, entonces bueno, exclusivamente se trata de cómo lo operacionalizamos. Bueno, es la proporción de votos que obtiene el partido oficial y la segunda fuerza, ¿no? Tanto para la elección ejecutiva como legislativa. Y luego, para constraint, ya operacionalizamos otras cosas, digamos, term limits, que son límites a la reelección, control de la sucesión, digamos, si logra el oficialismo retener o no la gubernatura, y en el control legislativo también lo mismo. Es la proporción de votos que obtiene a nivel legislativo el oficialismo provincial. Entonces, esa es la diferencia entre control legislativo y contestation, que una viene a ser la competitividad en sí y el otro viene a ser más que nada trata de evaluar esas normas, ¿no? Esas cosas, esas condiciones endógenas de cada provincia sobre las condiciones legales o estructurales bajo las cuales se celebran las elecciones. Esto es un poco para contextualizar, ¿no? Tenemos los resultados Latino Barómetro, que es una encuesta que se lleva a cabo todos los años. Bueno, creo que en 2019 creo que no hubo el último resultado del Latino Barómetro, 2020 salió la semana pasada, por eso no está acá, el último relevamiento, pero habla un poco de la confianza en la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Argentina. Tenemos desde el 95 hasta 2018, y lo que vemos en el gráfico es que, digamos, aquellos ciudadanos que están muy satisfechos, o más bien satisfechos con la democracia, se va un poco encogiendo, se va ensanchando la brecha de los ciudadanos con los ciudadanos que dicen que no están muy satisfechos con la democracia, y luego, digamos, no estamos en un pico de aquellos ciudadanos que no están nada satisfechos, pero simplemente porque 2001-2002 es donde vemos, durante la crisis institucional, donde vemos los picos de baja confianza, pero fíjense que es el tercero, ¿no? En términos de cuando digamos, estamos experimentando una baja importante en la confianza o la satisfacción con la democracia como modelo político. Y luego, apoyo a la democracia, la pregunta que se hace en Latinobarómetro es si la democracia es el sistema preferible a un sistema alternativo. También estamos 2018, una baja importante que no se veía desde los años de la crisis institucional del año 2000-2001. Entonces, por eso, digamos, esta es una de las justificaciones detrás del trabajo, porque lo que tratamos de ver es, bueno, ¿por qué esto es así? Y tratar de mejorarlo de alguna manera al verlo desde el punto de vista estrictamente electoral. ¿Okay? Ya acá entramos al análisis de datos como tal. Puse este gráfico porque es uno de los gráficos que nos llamó más la atención durante el análisis de los datos. Acá lo que están viendo es el control legislativo y contestation legislativa, que es la proporción de escaños que obtiene el partido gobernante, y esta es la competitividad democrática, digamos, la comparación entre los votos que obtiene, la proporción de votos que obtiene el oficialismo y la segunda fuerza. Esto que tienen acá es digamos, la proporción de votos, la línea naranja, es la proporción de votos que obtiene el partido gobernante. Y todo esto acá, esto lo que significa es que la gran mayoría de los oficialismos en Argentina, independientemente del nivel que nosotros consideramos que tenga integridad electoral o no, siempre se ven sobre representados en la legislatura provincial. Entonces estamos hablando muy probablemente de normas endógenas, de normas, de cuestiones estructurales que producen este efecto. Acá, por ejemplo, para traducir un poco más el gráfico, esta sería la proporción de votos, y esto acá sería, digamos, esto es el nivel de sobrerepresentación que hay en esta provincia en particular.
en ese año en particular, que bueno, son extremos, ¿no? Podemos estar hablando de provincias ya de muy baja integridad electoral. Esta es la percepción de apoderados, es los resultados del relevamiento que hicimos, fue una encuesta que hicimos de percepción de las cuestiones electorales. Nuevamente aclaramos, son partidos apoderados de partidos de oposición, y bueno, es básicamente, digamos, encontramos al fondo Santa Cruz, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, ese tipo de provincias que sabemos en el resultado final obtuvieron una muy baja integridad. Y luego al tope están la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Capital Federal, están por encima del promedio, digamos, ¿no? Déjame aclarar, Eduardo, que cuando hablas de la encuesta del apoderado de la oposición, en el caso de Mendoza se la cesa al del Frente para la Victoria. Es correcto, Porque sí. la oposición, digo, eso depende. Correcto. Aclaramos, pues si decimos oficial oposición, puede Oposición quedar provincial. Claro, provincial. Estamos hablando, sí, de la oposición provincial, correcto. Y bueno, este es también los resultados del relevamiento que se le hizo a los especialistas electorales. También encontramos nuevamente Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, San Luis al fondo son especialistas que tratan el tema electoral todo el tiempo. No es un relevamiento de percepción, ¿no? Sobre las condiciones electorales. Esto es la composición de legislaturas provinciales por género. Este es uno de los indicadores que medimos. Nosotros básicamente nos basamos en la comparación entre digamos así lo operacionalizamos de esa manera, la diferencia entre la composición previa y actual de cada legislatura. Estamos hablando de cámaras bajas, porque bueno, es lo que se da homogéneamente a través de todas las provincias. No todas las provincias tienen cámara alta en su legislatura, y bueno, tenemos apenas acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provincias que están alcanzando la paridad de 24, ¿no? Y por supuesto las que llaman la atención son las que más suben, como el caso por ejemplo de Chubut, digamos un aumento importante. Acá está Neuquén, de un 31 pasó a un 48, ese tipo de... Bueno, nos preguntábamos, ¿no? Nos preguntaron mucho sobre Neuquén, porque es una provincia que tiene un déficit en cuanto a alternancia del gobierno provincial. Sin embargo, el plus de Neuquén estuvo en esto, ¿no? En cómo mejoró la participación de la mujer, que fue del 31 al 48. Claro, por sí. Eso ranqueó también, me parece, ¿no? Eso explica un poco la posición de Neuquén en el ranking. Bueno, lo llamamos ranking, pero en realidad es es un índice, es un mapa que simplemente categoriza a cada provincia de acuerdo a su nivel de integridad. Pero esto en parte sí explica por qué Neuquén subió, era una provincia con baja integridad en el reglamento anterior y pasó a ser una provincia con alta integridad electoral, ¿no? Acá tenemos el Estado Nacional de la Legislación de Paridad. Hay varias, la mayoría de las provincias tienen una cuota del 30%, y solo algunas tienen del 25%, creo que nada más es Entre Ríos, pero se divide un poco equitativamente entre provincias que tienen cupo de 30% y cupo de 50%, ¿no? Eso también en la ley de paridad lo operacionalizamos, ya como les ha comentado durante el apartado de metodología, lo operacionalizamos de esa manera, porque habla de cuestiones estructurales, condiciones estructurales que hablan de una mayor o menor medida o posibilidad que tienen las mujeres de acceder a la legislatura. Y ya este es el mapa, el resultado que obtuvimos. Hay unas provincias que siguieron siendo de alta integridad. Ya vamos a evaluar, digamos, los resultados del relevamiento anterior versus el actual, pero en términos generales hablamos de un aumento importante de la población de electores que vive en distritos de competitividad moderada.
lo cual, y eso estrecha un poco más el margen de electores que vive en distritos de alta competitividad. Por lo tanto, estamos hablando de un retroceso con respecto al año anterior, a años anteriores. Bueno, eso es lo que les comenté ahora, pero quería un poco comentarles cuál era la diferencia entre los años anteriores y ahora. Hubo 6 provincias que se mantuvieron en la categoría de alta integridad, que fueron Mendoza, Chubut, Río Negro, Capital Federal, Chaco y Tierra del Fuego, y hubo 5 provincias que marcaron un retroceso. Son estas que están acá: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que pasaron de alta a integridad a media, y luego están Catamarca y San Juan, que fueron degradadas de provincia de moderada integridad a provincias de baja integridad. Luego están otras 7 provincias que siguen contando que se mantuvieron, digamos, en la categoría de baja integridad electoral, no hubo cambios allí, que son la provincia de La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, Misiones, San Luis y Tucumán. Después está, bueno, el monitoreo de medios, uno de los grandes ejercicios que hacemos nosotros. La gran mayoría del cronograma de investigación lo toma la recabación de datos, porque son datos que no están inmediatamente disponibles, son datos que nosotros recabamos nosotros mismos, y en este caso lo que a nosotros nos pareció que podíamos resaltar de los 2 relevamientos es que el instrumento de votación sigue siendo, tenemos 2 categorías: el robo de boletas como irregularidades, ¿no? El robo de boletas y las boletas apócrifas, en su conjunto, que son categorías irregularidades que tienen que ver exclusivamente con la naturaleza del instrumento de votación, son las más reportadas a nivel nacional, ¿no? A nivel federal. Entonces, esto, lo que a nosotros nos parece es que dificulta a todas las organizaciones políticas, grandes y chicas, que participen en igualdad de condiciones en el proceso electoral, porque bueno, dependen de una fiscalización permanente y importante para no sufrir esto, ¿no? El acceso a la información también es un tema que nosotros encontramos, digamos, una limitante importante, porque bueno, el acceso a la información hay una perdón. En cuanto al acceso a la información, encontramos que la Dirección Nacional Electoral tiene datos abiertos, tiene un portal de datos abiertos muy limitado, se reduce a resultados electorales, cartografía electoral y alguno que otro tema, los aportes partidarios, ¿no? Lo cual es importante, no lo queremos reducir, pero hace falta, digamos, cosas como, por ejemplo, las denuncias realizadas por proceso electoral. Entendemos que la DINE no es el ente que recibe las denuncias, pero digamos, creemos que puede haber una mayor coordinación por parte de todos los entes o todos los organismos que están involucrados en la organización y la administración de las elecciones, para que este tipo de datos se hagan disponibles. Las denuncias realizadas por proceso electoral por categoría denunciante y distrito, y la ausencia de autoridades por mesa, sección o distrito. Nosotros, durante el acompañamiento cívico que hicimos de las elecciones PASO de 2021, también nos dimos cuenta que, digamos, estos son cosas que están ultra atomizadas, digamos, está muy descentralizado y no hay una estrategia de coordinación entre entes para hacer estos datos disponibles. Cuando hay ausencia de autoridades por mesa, estamos hablando de autoridades que fueron designadas para hacerlo, no se presentaron y por ende fueron sustituidas. Entonces, ese tipo de datos es importante recabarlos. Esos datos no se recaudan, por ejemplo, en el escrutinio, en el telegrama. Entonces, son cuestiones que nos parece que tienen que trabajarse un poco más, porque bueno, fue uno de las limitantes para poder hacer el análisis de los resultados. Bueno, esto fue una comparación digamos, preliminar que hicimos de los resultados PASO 2021 con algunas de las provincias que nosotros, el mapa de este año marcó como de baja integridad, y nos dimos cuenta que sí, en la mayoría de ellas lo que llamamos contestation, o lo que llamamos
competitividad fue bastante, es bastante, digamos, consistente, ¿no? Santiago del Estero, el oficialismo obtiene casi un 40% de diferencia a favor en las elecciones federales. Y eso es lo que nosotros también queremos con el mapa, un poco tratar ¿no? Un argumento central del mapa es que las condiciones provinciales no necesariamente se quedan en lo provincial, en los comicios provinciales, sino que muchas veces se trasladan a lo federal, a los procesos federales, porque las condiciones en terreno no varían, las condiciones varían poco, más allá del instrumento. Por ejemplo, en Santa Fe en elecciones provinciales se utiliza boleta única, para las federales boleta partidaria. Siguen siendo digamos, las condiciones siguen afectando los procesos federales como tal. Bueno, eso es lo que les quería hablar sobre la presentación, pero también tenía otra cosa. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar porque bueno, Transparencia y el Observatorio de Mujeres y Política son el equipo digamos, que hizo el grueso del trabajo para el mapa, pero tenemos una iniciativa que se llama Demotech, que ahora lo que queremos es tratar de visualizar los datos, ¿no? De una manera más, para comunicar estos resultados de una manera un poco más efectiva y que estos datos se puedan utilizar para hacer activismo a nivel provincial o local. Nosotros hicimos estos tableros que están acá, que los vamos a hacer disponibles en la página web de Transparencia. Se los muestro offline porque bueno, no estamos conectados al internet, pero la idea es que acá están un poco los valores del mapa, ¿no? Este cuadro, no sé si lo ven bien, este cuadro que está acá. Todos estos datos son descargables, de manera que todos puedan ver no solo la escala de la posición a niveles de integridad, sino que también puedan ver los valores de cada uno de los indicadores, porque en base a eso, digamos, nosotros podemos estar en una provincia en los que vale la pena más trabajar ciertos puntos que otros. Entonces, bueno, la idea de desagregarlo por indicador viene de allí, de alguna manera que alimente las estrategias de distintas organizaciones. Y bueno, de resto es visualización sobre el monitoreo de medios, que fue lo que les comentaba. Boletas apócrifas y robo de boletas juntas, digamos, habla de un importante déficit cuando está involucrada la naturaleza del instrumento de votación. Y luego están este tablero, que es exclusivamente de las variables de género. No solo las que nosotros tomamos para el estudio, que es ley de paridad y composición de legislaturas provinciales, sino que está también otros datos que recabamos durante la investigación y que usamos un poco para contextualizar también, ¿no? Está la cantidad de candidaturas en la PASO de 2021, por ejemplo, cuáles son las que digamos, son realmente paritarias. Hay unas provincias que realmente, digamos, por ejemplo, Corrientes, un nivel muy bajo de mujeres encabezando listas para las PASO, ¿okay? Eso es lo que es ese gráfico. Bueno, 2 de 24 gobernaciones. Y luego tenemos este cuadro que está acá, son ejecutivos provinciales, la cantidad de mujeres por gabinete provincial. Acá tenemos la proporción de mujeres legislatoras provinciales, que es lo que está incluido en el mapa también. Y luego, bueno, también tenemos, digamos, es lo mismo. Este es la composición actual, y esta es la comparación del previo versus el actual. Sí. Una pregunta, estoy viendo correctamente, según eso, en Formosa hubo en las PASO un 80% de mujeres candidatas. Sí, es correcto. Encabezando listas. De mujeres encabezando listas. De mujeres encabezando listas, claro. Correcto. Entonces, claro, igualmente por ejemplo, en Tucumán también hubo un importante número de mujeres encabezando listas. Pero de nuevo, esto no es para las PASO, digamos, las mujeres que encabezaron listas para las PASO, nosotros no lo factorizamos para el mapa. Estamos hablando de otros datos que utilizamos para contextualizar, pero sí llama la atención
llama la atención, que son las provincias que son de baja integridad, y para las PASO de 2021 tenían un alto porcentaje, digamos, muy por encima del promedio nacional. Y por ejemplo, hago el pequeño comentario ahí, en Tucumán se daba un caso muy particular de que las candidaturas a diputados tenían más mujeres encabezando las listas, sin embargo en las listas para el Senado de la Nación no había ni una mujer encabezando listas. Entonces por ahí se dan esos procesos medio dispares en los que quizás hay una variable en la que sí hay paridad o sí hay capaz mayor presencia de mujeres, pero en otro tipo de variables no hay mujeres presentes. Entonces por ahí en el general de las candidaturas entre listas de diputados y senadores puede darse este número, pero separando se da la otra situación en la que en algunas boletas no hay ninguna mujer encabezando una lista. Entonces, por ahí es medio... Pero no fue el caso de Santiago del Estero, en donde la candidata del oficialismo era una mujer, pero en la foto de la boleta... Ah, bueno, esa es otra cuestión también. En la foto de la boleta no iba la mujer candidata, sino que iba el gobernador, que no era candidato a nada. Era candidato suplente en la lista, el gobernador actual de la provincia. Y en la foto de la boleta del voto estaba él y ninguno de los candidatos a los cargos legislativos, digamos, ni de senadores ni de diputados. Eso se daba en Santiago del Estero. En general, el encabezamiento de listas de mujeres ha sido más o menos del 30% en el país, teniendo en cuenta listas de diputados y de senadores. Pero sigue habiendo ahí un déficit bastante importante, a pesar de que hay una ley nacional de paridad. Sí, igual habría que analizar después cuántas de esas listas pasaron el umbral de las PASO. Claro. Bueno, ese es el próximo análisis que tenemos. Claro. Pero bueno, Sí. me quedo tranquila que Zamora leyó Homo Videns, porque la gente vota imágenes y todo el tipo se puso a él, ¿no? No, es verdad, no quiero... Eso A es ver, actor.